cosas, trae estos días. Bueno, pues, ¿cómo pasa el tiempo? Ya estamos en agosto. Estamos al día 2 de agosto. Un tiempo de descanso para muchos. Yo añadiría más que es un tiempo de, bueno, pues sobre todo para los madrileños, de huida, ¿no? Tenemos a huir. Huir a la playa, huir a la montaña, huir al pueblo, ir a donde sea, ¿no? Pero estamos en un agosto atípico. Igual que julio fue un julio atípico, igual que junio fue un junio atípico, y mayo, y abril, y marzo. Y es que ya sabéis que la dichosa pandemia ha puesto patas arriba un año que en enero parecía prometedor. ¿Quién le iba a imaginar cuando estábamos ahí brindando, ¿no? En Año Nuevo, ¿no? Por este año que íbamos a estar así. Y es que ahora cada vez que queremos hacer planes, ya no solamente tenemos que consultar a la almohada o a la familia o a la disponibilidad de nuestra cuenta corriente, sino que además tenemos que consultar los noticieros, concretamente con el principio de los noticieros, que todos los días últimamente están abriendo con ya sabéis, con los dichosos rebrotes, ¿no? Siempre, nuevo rebrote en tal sitio, no sé cuántos, cientos de rebrotes hay por todas partes, ¿no? Y luego ir descartando, vamos descartando. ¿Que queremos viajar a Lérida o a Barcelona? Pues no puede ser, lo tachamos. ¿Que queremos viajar este año a algunas zonas de Aragón? Pues tampoco puede ser. ¿A Guipúzcoa? Pues tampoco. ¿A Murcia? Pues va a ser que no. ¿A Valladolid? Tampoco. ¿Navarra? Tampoco. Y así, a medida que vayan surgiendo rebrotes, y pues entonces nos queda muy poco donde elegir, la verdad, ¿no? Pretendemos descansar en un año que, aunque lo hemos pasado en buena parte encerrados en nuestras casas, no hemos descansado. No hemos descansado. Algunos tienen una segunda residencia y allí tampoco se puede descansar. Vas a la playa, hace poco una hermana me comentaba cómo estaba de abarrotada, ¿no? El paseo marítimo y todas las calles y las playas y todo, de algunas ciudades costeras, de algunas ciudades turísticas importantes, y es que estaba abarrotadas, es que la gente incluso sin mascarilla, paseando, y tampoco allí se puede descansar. Si pretendes viajar al otro lado del charco, a cualquier lugar del continente americano, la cosa está peor. A lugares exóticos y paradisíacos como la famosa playa de Copacabana, en Río de Janeiro, ya sabes que tampoco se puede ir, porque todos sabemos cómo está la situación en Brasil. O a Florida, Estados Unidos, también lugar paradisíaco, ¿no? Pues tampoco. Y es más, si no hubiese ocurrido nada de esta pandemia, posiblemente también hablaríamos de un fenómeno que se da mucho, que es el de descansar de las vacaciones. No sé si os ha pasado una vez. A veces nos afanamos tanto, que si con las reservas, que si con los billetes, que si el avión, el tren o el coche, que si las maletas, que si los tickets de no sé qué, que si la familia, los niños, los pitos, flautas, etcétera, que cuando regresamos lo hacemos agotados y tenemos que descansar de ese viaje. Necesitamos unas vacaciones de las vacaciones. ¡Qué ironía!, ¿no? ¿Existe algún lugar donde podamos descansar verdaderamente? ¿Existe en este mundo un verdadero estado de descanso para nosotros? Vamos a abrir nuevamente nuestras Biblias. Os invito a abrir vuestras Biblias en Mateo capítulo 11. La acabamos de leer, ¿vale? Pero vamos a leer desde los versículos 25 al 30. Mateo capítulo 11, versículos desde el 25 hasta el 30. Dice así la palabra del Señor. Mateo 11, del 25 al 30. En aquel tiempo, respondiendo Jesús dijo: Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce a alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Venid a mí, todos los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Jesús comienza este pasaje alabando al Padre por esconder estas cosas de los sabios y de los entendidos y revelárselas a los niños.
¿Qué cosas ha escondido el Padre? ¿Quiénes son o a quiénes se refieren con los sabios y entendidos? ¿Quiénes son los niños? El contexto de todo el capítulo, que lo hemos leído ahora mismo entero, sobre todo por los versículos anteriores, y también el contexto más general de todo el Evangelio de Mateo, nos sugiere que estos sabios y entendidos eran los religiosos y los intérpretes de la ley. Aquellos que se conocían las Sagradas Escrituras al dedillo, que tenían toda la ley en su mente y que además añadían a la ley más ley para proteger la ley. No sé cuántos de vosotros tenéis Netflix. Bueno, si tenéis Netflix, os recomiendo que veáis una serie, que los pastores ya no lo han visto, que se llama Unorthodox, ¿vale? Trata de una familia judía ultraortodoxa, ¿no? Que la mujer, pues una mujer que escapa, ¿no? De esa familia, ¿no? De toda esa rigidez, ¿no? Cuando podáis lo veis en una tarde, son 4 capítulos de nada, nosotros ya lo hemos visto, está bastante interesante, ¿no? Y puedes ver, ¿no? Es increíble cómo protegen ahí la ley, bueno, en fin, es una cosa curiosa, ¿no? Basada, por cierto, en el siglo actual, ¿no? En el presente, no estamos hablando de los judíos del primer siglo. Bueno, además, estos sabios y entendidos eran aquellos que por estas cosas se sentían justificados. Yo ya me sé la ley, yo ya me doy por justificado. Y además querían estar por encima de cualquier otra persona en el pueblo, se creían por encima de todos los demás. Sin embargo, Jesús hace uso de la ironía para llamarles sabios y entendidos cuando en realidad no entendían nada, no entendieron nada. Prueba de ello es la mención a las ciudades impenitentes de los versículos anteriores, del pasaje que precede al pasaje que acabamos de leer. Ciudades como Corazín, como Betsaida o incluso Capernaum o Cafarnaum, que son ciudades que han tenido el privilegio de conocer a Cristo, de cuyas calles han sido recorridas por los pies del Maestro por excelencia, y sin embargo no han sabido reconocer al Mesías. Y el colmo se lo lleva a la ciudad de Cafarnaum o Capernaum, que ha tenido el privilegio de ser ni más ni menos que el hogar terrenal de nuestro Señor en su etapa adulta. El lugar donde Jesús y los apóstoles tenían su centro de operaciones en toda la región de Galilea. Jesús estaba ahí, el mismísimo Señor, Dios del universo, el que es el primero y es el último, el que ha existido desde siempre y el que existirá para siempre. Estaba ahí hospedado en la humilde Cafarnaum y no supieron reconocerle. Esto me recuerda a Juan capítulo 1, versículo 10, cuando dice: en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Los sabios y entendidos no lo vieron. Los que son como niños, aquellos que lo reciben con sencillez, con humildad y sobre todo con confianza, y luego hablaremos bastante acerca de la confianza, sí que le recibieron. A ellos sí les fue revelado el mayor de los misterios. A todas estas cosas que hablaba Jesús, ¿cuáles son estas cosas? Dios hecho hombre estaba ahí con ellos. Versículo 26, y Jesús afirma que esto le agradó al Padre. Esta es la voluntad de Dios, que esto fuera así. ¿Por qué? Y volvemos otra vez al concepto de la confianza. Los sabios y entendidos, ¿en quién confiaban? En sí mismos. Confiaban en sí mismos y en su propio conocimiento y en su propia sabiduría. Los niños, ¿en quién confían? En su Padre. Nosotros igual tenemos que confiar en nuestro Padre celestial. Jesús comparte todo con el Padre, conoce al Padre y el Padre es conocido por el Hijo, pero además el Hijo da a conocer al Padre a otros. ¿Qué significa esto tan enreversado del versículo 27? Muy sencillo, ya lo mencionó el pastor el domingo pasado. Todo aquel que conoce a Jesús, conoce a Dios. Todo aquel que ha visto a Jesús, ha visto a Dios. Y ahora sí, es donde vamos a la parte central de este mensaje, de este pasaje. Jesús le dice a sus oyentes lo siguiente: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar. Un versículo que todos conocemos, que seguro que más de uno lo tiene como lema, ¿no? Y para algunos incluso será su versículo favorito, ¿no?
Pero no podemos aislar este versículo solo, tenemos que enmarcarlo en todo lo que Jesús ha dicho. Y tenemos que enmarcarlo también en lo que dirá, lo que dice a continuación de este pasaje. ¿Qué es lo que dice? Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Volvemos al principio. ¿Hay algún lugar donde podamos descansar verdaderamente? ¿Existe en este mundo, subrayo, en este mundo, un verdadero estado de descanso para nosotros? No importa si estamos de vacaciones, aunque quiero avisar de que es importante tomarse vacaciones, ¿no? Para el cuerpo, la mente, ya sabéis, ¿no? Pero no importa si estamos de vacaciones, nuestra alma no podrá descansar en ningún sitio. No importa si estamos en un pueblecito pintoresco en la montaña, o si estamos en la playa de arena blanca y fina y aguas cristalinas. Imaginación, ¿eh? Te habéis dado. No importa si estamos en una cabaña en los Alpes, escapando del mundanal ruido, o si nos vamos a las Islas Bahamas, o a Hawái, ¿no? O a un templo en el Tíbet. Nuestra alma no descansará sin Cristo. Y si nuestra alma no descansa, el resto de nuestro ser, nuestro cuerpo, nuestra mente, tarde o temprano acabarán por resentirse. Porque hay un yugo sobre nosotros que no queremos soltar. Un yugo que confiamos en llevar por nosotros mismos o incluso que llegamos a negar. No, yo no tengo ningún yugo encima de mí. No, luego lo hablaremos después de eso, ¿no? Pero es que resulta después una carga demasiado pesada. Una carga en forma de afanes, pensamientos, ansiedades, incluso yo añadiría películas, ¿no? Películas que nos montamos en nuestra cabeza, ¿no? Que nos empeñamos en llevar nosotros mismos porque confiamos en que nosotros mismos somos los más indicados para llevarlos. Mejor que nadie. Podrás decir, no. Yo confío en el Señor, en sus manos deposito mis cargas. Pero luego tener un problema y estar todo el día dándole vueltas a la cabeza, todo el día dándole vueltas a la cabeza, rumiándolo. ¿Sabéis lo que es rumiar? Amigos de ciudad, millennials, ¿sabéis lo que es rumiar? ¿Habéis visto las vacas en los prados? Las vacas están ahí comiendo pasto, comiendo monte, comiendo césped, y están masticando, todo el día masticando, todo el día. Y luego se lo tragan. ¿Y de dónde va? A uno de sus 4 estómagos. Tienen 4 estómagos, ¿eh? Lo que estéis aprendiendo con Santi. Va a uno de sus 4 estómagos. Y allí sigue un proceso. Y después de ese proceso, ¿qué es lo que hace? Vuelve a la boca. Y vuelve a masticar. Y mastica y mastica. Están todo el día la vaca masticando. Ahí las ves a ver si aprovecháis en un día de estos y subís a la montaña y ahí las veis. Pues hay muchas personas que son así. Son así con los problemas. Todo el día con los problemas en la boca. Parece que nos los comemos, los asumimos, pero luego volvemos a masticarlos durante mucho tiempo y vuelta otra vez. Y todo el rato con esos problemas en la boca. No hablamos de otra cosa más que de mis problemas. Y seguimos rumiándolos una y otra vez. El problema que tuve con fulanito. Lo que me pasó hace 1 año, 2 años, 5 años, 10, 30 años. La mala experiencia que viví en tal lugar o en tal momento. Es un yugo muy pesado que llevamos en todo momento. Ese es el yugo que tenemos que aprender a soltar y a dejar en manos de Cristo. Y esto no es fácil. Nos gusta cargar con nuestros problemas, porque pensamos que somos los más indicados para resolverlos y confiar en que el tiempo pues lo resolverá, o se resolverá solo, se irán solo los problemas, y no es así. Creemos que el tiempo cura las heridas, y lo que hace es permitir que sigan, si están abiertas las heridas, si pasa el tiempo lo que hacen es infectarse más, si no las tratamos, o mejor dicho, si no acudimos al que es capaz de tratarlas, el médico o el enfermero. Eso no es fácil que se cure solo. La gente en el mundo no quiere tener un yugo sobre sus hombros. La gente en nuestra sociedad occidental cree que vive libre, que no tienen que rendir cuentas a nadie. Y que en eso de no rendir cuentas es lo que consiste la verdadera libertad. Pero no es verdad. Todos tenemos un yugo encima de nosotros, aunque no lo queramos reconocer. Y no somos verdaderamente libres.
Y entonces, ¿qué queremos decir cuando decimos que nos falta libertad? ¿Qué clase de yugo nos somete? Cuando hablamos de falta de libertad, no me refiero a vivir trabajando para un jefe o trabajando para contentar a una serie de clientes. No me refiero a vivir rindiéndole cuentas a las autoridades civiles. No sé si recordáis que hasta hace poco, cuando ibas por la carretera, tenías que rendir cuentas a la policía y a la Guardia Civil cuando y tienes que decirle dónde venías y a dónde vas, porque estábamos en estado de alarma. No me refiero a someterse a las normas que podamos aplicar en nuestros hogares. No hablamos en general de leyes y de normas, porque si alguien sabía mucho de leyes y de normas, eran esos sabios y entendidos de los que hablábamos antes. Cuando hablamos de falta de libertad y de tener un yugo personal, hablamos de que en realidad estamos sometidos al mayor de los tiranos. ¿Sabéis cuál es el mayor de los tiranos? No es un dictador político, ni políticos con grandes ínfulas de poder. No es un poderoso terrateniente. No es un jefe muy mandón o una jefa muy mandona. Y amigos cristianos y cristinos, tampoco es Satanás el mayor de los tiranos. Qué manía tenemos con echarle toda la culpa a Satanás, ¿verdad? El mayor de los tiranos nos encontramos, lo vemos todos los días enfrente del espejo. El mayor de los tiranos eres tú, soy yo. Son tus y mis deseos, son tus y mis circunstancias, es tú y mi egocentrismo. Todo esto nos domina y deposita en ti y en mí un yugo mucho más pesado de lo que creemos. ¿Y cómo se combate ese fiero tirano? ¿Cómo deshacernos del yugo que ha colocado encima de nosotros, o que, mejor dicho, nos hemos colocado nosotros encima de nosotros? Jesús no dio puntadas sin hilo en su discurso y mencionó la manera práctica de llevar a cabo este cambio de yugo, de ese yugo pesado nuestro al yugo ligero de Él. La clave, lo dice a continuación, está en aprender de Él. Y menciona dos características de su propio corazón: su mansedumbre y su humildad. Mansedumbre, para aprender a ser dominados y someter nuestro ego, no es fácil. Y humildad, para proyectarnos fuera de nosotros mismos. Quiero detenerme un momentito en el concepto de humildad, porque la gente normalmente tiene un concepto muy distorsionado de lo que significa realmente la humildad. Mucha gente, la mayoría diría yo, piensa que la humildad es pensar menos de nosotros mismos, y no es así. No es pensar que somos poquita cosa, que estamos todo el día pensando en lo mal que nos va, lo tristes que son mis circunstancias y pobrecito de mí, o justo al contrario, que alegres son mis circunstancias porque, oye, yo soy un crack. No. La humildad no es pensar menos de nosotros, sino pensar menos en nosotros. ¿Habéis captado el cambio el detalle? No es pensar menos de nosotros, sino pensar menos en nosotros. Es proyectarnos hacia algo o hacia alguien que va más allá de nosotros mismos. La mansedumbre, ese sometimiento, y la humildad, esa proyección hacia afuera, es confiar plenamente que otro está conduciendo la vida mejor de lo que lo haríamos nosotros. Y como os dije antes, voy a hablaros acerca de la confianza, porque está íntimamente relacionado. La última vez que os prediqué, que fue el último domingo antes de abrir este local, cuando estábamos todavía por Zoom, os mencioné muy por encima el pasaje de la tempestad en el mar de Galilea. Y que los discípulos estaban en la barca, y estaba la barca siendo azotada, ¿no?, por todas las olas, y Jesús estaba ahí mismo en la barca, pero se estaba echando una siestecita en la popa del barco. Lo voy a leer muy rápidamente, no hace falta que lo busquéis, pero si alguno está apuntando, haríais bien en apuntar, ¿vale? Se encuentra el pasaje en Marcos capítulo 4, versículos del 35 al 40. Marcos 4, del 35 al 40, no hace falta que lo busquéis, simplemente estar atentos. Dice así: aquel día, cuando llegó la noche, les dijo Jesús a sus discípulos:
pasemos al otro lado del mar de Galilea. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba, ya se empezaba a llenar de agua, ¿no? Se empezaba a entrar agua. Y él estaba en la popa, Jesús estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron: Maestro, no tienes cuidado, que perecemos, que vamos a morir. Y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar: Calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Se quedó un tiempo precioso. Y les dijo: ¿Cómo estáis así amedrentados? ¿Cómo estáis así preocupados? ¿Cómo no tenéis fe? Este pasaje tiene muchas cosas curiosas. Como por ejemplo, el hecho de que al menos 4 de estos discípulos, Pedro, Andrés, Santiago y Juan, eran pescadores. Eran pescadores y conocían ese mar desde pequeños. Y lo habían navegado cientos de veces. Ya tenían muchísimos kilómetros encima. Muchas millas náuticas, si me permitís, encima. Por lo cual ya sabían cómo era. Aunque bien es cierto, partiendo una lanza en favor de ellos, que al ser un lago entre montañas, las tempestades dicen que resultan más violentas de lo que parecen, ¿no? Pero la otra curiosidad es que, aunque se llame Mar de Galilea, cuando pensamos en este pasaje nos imaginamos un océano inmenso y unos tsunamis ahí tremendos, ¿no? Pero si habéis estado allí, no sé si alguno habéis estado en Israel, no, si no sería interesante, ¿no?, visitarlo, ¿no? Pero si no, tenemos internet, ahí podéis ver fotos, podéis ver mapas también, en las vuestras Biblias hay mapas, ¿vale? Os daréis cuenta de que ese mar es un mar de palo, o sea, es un laguito. Es un laguito, tiene entre 15 y 20 kilómetros, con muchísimo 20 kilómetros de una punta a la otra. O sea, es un cuerpo de agua muy pequeño. Si llegan a naufragar es que tienen la orilla muy cerca. Y con todos estos ingredientes resulta que Jesús estaba allí durmiendo tranquilamente. ¿Por qué? Estará cansado el hombre, ¿no? Bueno, pero porque Jesús, siendo hombre, y ahora le voy a despojar un poquito de la parte espiritual hoy a este discurso. Jesús, siendo hombre, sabía confiar en los que le rodeaban. Cuando era pequeño, confiaba en sus padres terrenales, en José y María. ¿Vale? Y ahora, en la barca, confió en el buen hacer de profesionales de la navegación, como eran aquellos discípulos pescadores, y por eso se durmió. Dijo: bueno, esto va a ser una travesía de un lado a otro y ya está, esto va a ser un trámite. Y por eso se durmió. Pues igual que cuando nosotros viajamos en avión, confiamos en la profesionalidad y buen hacer de los pilotos, en el personal del avión, en el personal del aeropuerto, o si viajamos en autobús, o si viajamos en tren, confiamos, no entramos y pensamos: uy, ¿qué va a pasar? No, es que incluso hasta nos dormimos en el avión, nos dormimos en el tren, no va a pasar nada. Con Jesús ocurrió lo mismo. Y con su descanso en la popa del barco, estaba dando ejemplo práctico a sus discípulos acerca de cómo funciona la fe. Confió en sus discípulos para enseñar lo que significa confiar en el propio Jesús. Y ahora, volviendo al pasaje principal de Mateo 11. Ahora Jesús nos dice que seamos mansos y humildes, que cambiemos nuestro yugo y llevemos el suyo, que es fácil y ligero de llevar. Esto, hermanos, es un acto de plena confianza. Y aquí enganchamos con lo que hemos hablado ahora. Es un acto de plena confianza. Pero no es un acto de confianza ciega, como la de los papelitos, no sé si recordáis, bueno, todavía siguen, papelitos que se han puesto en muchas ventanas y terrazas, ¿no? Con ese arco iris pintado y ese lema: todo va a salir bien, ¿no? Sin llegar a saber si realmente va a salir todo bien. No es confianza ciega, es conocer a Cristo y ser plenamente conscientes de que nadie mejor que Él tiene el control y sabe controlar todas las cosas. Y cambiar ese yugo, porque todos tenemos un yugo, no nos engañemos, ya sea el nuestro o el de nuestro Señor, cambiarlo no es fácil, es una tarea que se tiene que llevar de manera diaria. Ser manso es someterse diariamente, rendirnos a la pelea con nosotros mismos, sacar la banderita blanca y decir: yo ya no puedo más. Dejar que sea otro quien gobierne nuestra vida, escupir esos problemas que estamos todo el día rumiando.
porque no debemos de seguir masticándolos. Ser humilde es pensar que la vida no consiste en yo, en mí, en me y en conmigo. No consiste en nuestra vida pasando de toda nuestra vida mirando nuestro ombligo, con nuestras circunstancias, con nuestros problemas, con pobrecito de mí y qué mal me va en la vida. Consiste en levantar la mirada del ombligo y mirar hacia adelante, mirar hacia afuera, mirar más allá, mirar a lo demás y a los demás y sobre todo mirar al Maestro todos los días porque es un trabajo diario. El Señor se puso como ejemplo de mansedumbre y humildad y ese ejemplo lo llevó hasta el extremo. Se entregó a sí mismo, se sometió y como dice la profecía de Isaías 53, fue sin abrir su boca al matadero, sin reclamar ningún derecho sobre sí mismo, sin quejarse. Fue torturado, fue insultado, fue asesinado. Eso es la máxima expresión de ser manso. Y todo lo que hizo, lo hizo por ti, lo hizo por mí, por el bien de toda la humanidad, incluida sus enemigos, incluidos todas aquellas peores personas que nos podemos imaginar, a los que perdonó. Pensó antes en sus enemigos que en sí mismo. Pensó antes en la voluntad del Padre que en la suya propia. Y eso es la máxima expresión de humildad de corazón. Así que imaginad qué ejemplo tan supremo de mansedumbre y de humildad. Y ya para acabar, por favor, no vuelvas a decir o a justificarte diciendo que yo ya he soltado mis cargas en manos del Señor y luego rascamos un poquito en tu vida y nos seguimos encontrando resentimientos, problemas que no acabamos de superar y falta de perdón. Si esto es así, entonces no has soltado tus cargas. No las has depositado en manos del Señor. No te has sometido. No estás siendo manso. Sigues pensando en ti y en tus circunstancias. No estás siendo humilde. ¿Quieres ser libre y descansar verdaderamente? Mira a Cristo y suelta diaria y conscientemente tus problemas en sus manos. ¡Ríndete! Y olvídate de ti mismo y sométete a Cristo. Sé confiado como niño y deja de ser sabio y entendido en tu propia sabiduría. El yugo de Cristo es fácil de llevar. Hallarás descanso, esta vez sí, descanso de verdad, para Él, en Él para tu alma. Oremos. Padre Celestial, tú has dado el mayor ejemplo. Poco más tenemos que decir. Queremos confiar en ti todos los días. Queremos que tú, Señor, sometas y combatas a nuestro yo, a nuestro ego, todos los días. Queremos aprender a perdonar. Queremos dejar todos nuestros resentimientos y todos nuestros problemas, hasta el que está escondido en el último rincón de nuestro corazón. Señor, danos descanso. Ayúdanos a descansar en ti, Padre. No es fácil porque sabemos que nosotros somos muy tercos. Yo el primero. Padre Celestial, ayúdanos todos los días. Ayúdanos en el día de hoy. Bendice este día. Y gracias, Padre, por tu palabra. En tu nombre.